Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tomen su lápiz, su Biblia, un cuaderno y tomen apunte de la lección de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 10 del libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, conocido en el mundo de habla hispana como Éxodo, ¿ya? Pero nosotros ya vimos que es el libro de Shemot, del remanente de Israel. En el capítulo 9 nosotros vimos que el Eterno envió una plaga sobre el ganado que mató a la mayoría del ganado de los egipcios. En cambio, a los animales, a las bestias de los hijos de Israel, no mató ninguno. Además vimos que el Eterno iba a hacer que todas estas plagas, las que se iban a manifestar posteriormente, iban a pesar en el corazón de Faraón, ¿ya? Y nosotros vimos que por su necedad habían muerto sus siervos y animales, ya por él no retirar esas personas del campo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar viendo el juicio sobre Faraón, sobre Egipto, sobre sus siervos y sobre los dioses de Misrayim. ¿Ya? Entonces vamos a dar comienzo al capítulo 10 del libro de Shemot en el verso 1. El Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Para comenzar, vamos a ver la octava plaga que va a suceder en Egipto. Le pide el Eterno a Moshe que vaya donde Faraón y que le advierta de la consecuencia de su negación de desistir, de no permitir dejar al pueblo de Israel salir de la tierra de Egipto. Y es llamativo que la palabra que está traducida en su Biblia, la palabra que dice que vaya a Faraón, dice en el verso 1, el Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. La palabra que se traduce que vaya donde Faraón es la palabra bo, la palabra hebrea bo, que significa ven, ¿ya? Que significa ven, también significa venir. Ese es el significado de esa palabra. ¿Y a qué está haciendo alusión? Le está diciendo a Moshe: ven a la presencia de Faraón, mostrando o tratando de ya dar a entender la manifestación que va a tener la presencia divina, ya por medio de su malach, de su ángel, que sería Yeshua. Nosotros ya vimos que la manifestación física del Todopoderoso es Yeshua. Entonces, esa presencia del Todopoderoso ya estaba con Faraón. Por eso le dice: ven delante de Faraón y adviértele de las consecuencias. El Todopoderoso que le está diciendo: ven conmigo, que yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, porque mi presencia está aquí. Ya se había acercado a la presencia entonces del Todopoderoso, y era el que estaba haciendo todas estas señales en la tierra de Egipto. Y dice que el Todopoderoso hizo que Faraón y sus siervos se pusieran tercos. ¿Para qué? Para mostrar las señales, o sea, las 10 plagas, y dejar un memorial para toda esta gente, para los hebreos, también para los egipcios y para las naciones que en este tiempo seguimos leyendo la Torá y vemos estas maravillas
que hizo el Todopoderoso con su brazo extendido contra Faraón. Verso 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Le está diciendo que, en el verso 2, le está diciendo, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. La idea de todo esto es dejar un memorial para las demás generaciones. Esto es la fe hebrea, dejar un testimonio para que todos conozcan, todas las generaciones venideras conozcan que todo esto que hizo el Todopoderoso, que alzó su mano contra Egipto, fue algo real, que se manifestó de verdad, que ridiculizó y también se burló de los egipcios, de Faraón y de sus deidades, de todos estos dioses que ellos adoraban, en los astros del cielo, en la naturaleza, en los animales, en los reptiles. Dios hizo juicios contra todos ellos. ¿Para qué? Para que conozcan que como el Eterno no hay otro poderoso, que Él es el único, no hay otro que se compare a Él. Verso 3. Entonces vinieron Moche y Aarón a Faraón y le dijeron, el Eterno, el Dios, el Elohim, nosotros ya hemos visto, el poderoso de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros ya vimos que cuando dice para que me sirva es para que haga mis mandamientos, mis ordenanzas, que participe de estas leyes morales que hacen una distinción entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Esa es la idea de sacarlos para que sí le sirvan a Él, para que salgan de esta oscuridad que representa Egipto y lleven la Torá, los mandamientos, haciendo una distinción entre lo moralmente correcto y los egipcios. Y Moche y Aarón vinieron a Faraón, estaba la presencia del Todopoderoso, y le preguntan a Faraón, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Esta es una pregunta clave y que nosotros tenemos que hacerla a nuestras vidas, ¿ya? Esta misma pregunta que le está haciendo Faraón, que le está haciendo Moche y Aarón a Faraón, es la misma pregunta que usted, que yo los tenemos que hacer a nuestra vida. ¿Hasta cuándo nos vamos a humillarnos delante del Todopoderoso? ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer los mandamientos que Él nos dice? Guardar su Shabbat, su día de reposo, guardar sus fiestas solemnes, alimentarnos de una manera diferente, vivir de una manera diferente, hacer los mandamientos, los 10 mandamientos y todos los otros que aparecen en el libro de Éxodo, respetando, amando a nuestro prójimo, y el primer mandamiento, amar a tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, esa es una pregunta importante si nosotros vamos a seguir siendo nuestros propios dioses, creyendo que lo que nosotros hacemos es correcto y no obedeciendo al Todopoderoso, o los vamos a someter a sus mandamientos, a esos mandamientos que dan vida, porque todo lo que el Todopoderoso lo dejó para que nosotros estuviéramos bien físicamente, espiritual y espiritualmente. Ya esto no es algo que trae mal, pero si nosotros no lo sometemos, vamos a tener enfermedades, vamos a vivir estresados, vamos a vivir en un mundo de idolatría, siguiendo ídolos, cantantes, futbolistas, etc. Y Faraón, entonces, recordemos que él había reconocido que había pecado, pero no fue un arrepentimiento verdadero de parte de él. Ya ese fue un arrepentimiento falso. ¿Por qué? Porque Faraón era una persona orgullosa, él era su propio Dios, hacía lo que él creía correcto, y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, creer que Dios quiere que lo adoremos de la forma, o que le sirvamos de la forma que nosotros creemos que Dios
lo quiere. No, el Todopoderoso dejó un librito escrito para que hiciéramos de la forma que está ahí y que dejáramos nuestra voluntad, nuestro malvado corazón y que obedeciéramos a Él, ya que dejáramos de ser nuestros propios dioses. Entonces era un arrogante y desobediente de los mandamientos del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hizo lo que el Todopoderoso estaba demandando, que dejara salir al pueblo de Israel de su tierra. Verso 4. Verso 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. O sea, le está diciendo, si detienes a mi pueblo, esta traerá una consecuencia que será la octava plaga de las langostas. Y estas estarán sobre todo el territorio de Egipto. Se iba a llenar todo el territorio de Egipto, se iban a marcar los límites en ese periodo. Se dice que Mizraim, Egipto, tenía conflictos territoriales con Cus. Y los Cus es Etiopía, y esto ayudó a aclarar el tema de los límites porque las langostas solamente llenaron el territorio de Egipto y se pudo delimitar el territorio con Cus. Y verso 5. La cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo comerá. Asimismo, todo árbol que os fructifica en el campo. Cubrirá la faz de la tierra, toda esta multitud de langosta, y fueron tantas que bloquearon la luz del sol, no permitiendo que la tierra se iluminara. Con esto, ¿qué hacen? Con esto superan a la deidad de los egipcios, el dios del sol de los egipcios, que es Ra, ¿ya? Oscureciendo toda la tierra, bloqueando supuestamente a este dios sol, que es el dios Ra de los egipcios. Y las langostas, le dice, consumirán todo lo que quedó del granizo y todos los árboles que crecen en el campo. No dejarán nada verde. Verso 6. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Nunca se había visto una plaga tan numerosa como la que iba a traer el Todopoderoso. Ni los padres ni los abuelos de los egipcios habían visto esto. Las casas tanto de Faraón, de los siervos, de los consejeros, de los magos, se llenarán de langostas como nunca lo hubo en la tierra de Egipto. Y gracias a la necedad de Faraón, se arruinaría todo el trabajo de sus abuelos y padres en la tierra de Mizraim. Y diciendo esto, Moshe salió de la presencia de Faraón. Verso 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Eterno, su poderoso. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Los siervos de Faraón le están diciendo que se dan cuenta de todo lo que estaba pasando. Parece que Faraón era el único ciego que había en ese lugar. Y le dicen que este hombre es un lazo, es un castigo, es una trampa. Y
Faraón, recordemos que es una deidad, ¿ya? Y si él no pedía la opinión, no se le podía dar, porque ¿quién iba a darle su opinión a un rey, a un dios? Nadie, ¿ya? Entonces, pero en este caso, si Faraón escucha a sus siervos, ¿ya? Sobre las cosas que le están diciendo, sobre las cosas que se han dado cuenta, que están pasando, sobre el daño causado a Egipto y sobre el daño causado a su pueblo, porque Faraón no estaba permitiendo que Israel fuera a servir a su poderoso al autoexistente. Verso 8. Y Moche y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid al Eterno, vuestro poderoso. Y les va a preguntar: ¿quiénes son los que han de ir? Faraón está accediendo a dejar salir al pueblo, ya a Moche y a todo su pueblo, pero iba a poner condiciones a quién iba a dejar ir. Por eso le pregunta: ¿quiénes irán? Verso 9. Moche respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Eterno. En pocas palabras, Moche le está diciendo a Faraón que irán todos. Y Faraón, al escuchar todo esto de que se retirarían toda la gente de Israel, con sus animales, con todos, Faraón, cuando oyó esto, supo y entendió que sería la ruina para Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es quien estaba poniendo toda esta mano de obra, toda esta gente se dedicaba a construir estas ciudades y iba a quedar en la ruina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la obra iba a quedar parada y no se iba a seguir construyendo y no se iba a seguir esclavizando a este pueblo, abusando de él, para que Egipto siguiera creciendo a costa de Israel. La palabra que está traducida como fiesta es la palabra Hag, la palabra Hag. Hag. Esto es fiesta. Y hay tres fiestas Hay tres fiestas que uno debe ir, que es la Pascua de los panes sin levadura, la Pascua de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de los tabernáculos. Ya estas son solemnidades que los varones debían acudir al templo de Jerusalén. ¿Qué significa Hag? Hag es la palabra H2282. Ya el número en el diccionario Strong, H2282, que significa festival o la víctima para ello. Y muchas veces, a lo mejor lo pueden escuchar ustedes por ahí, cuando se desea felices fiestas, se dice Hag Sameach. Hag Sameach. Son palabras hebreas, ¿ya? Que significa felices fiestas, cuando uno va a celebrar las solemnidades del Todopoderoso, no fiestas judías, ya eso no existe, son fiestas del Eterno. Levítico 23, vaya a verlo, dice, estas son las fiestas del Eterno. Verso 10. Y él les dijo: así sea el Eterno con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros rostros. Le dice, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, porque se quieren llevar a los niños, ¿ya? Y los niños iban a ser ocupados después de toda esta generación de adultos, iban a seguir esclavizados, iban a seguir construyendo, iban a seguir al servicio de este faraón que
que esclavizaba, que maltrataba, que asesinaba, que se aprovechaba del pueblo de Israel. Y Faraón entiende que el Eterno ciertamente iba a estar con ellos si se iban de la tierra de Egipto y que si se llevaban a los niños, el Todopoderoso iba a estar con el pueblo. Y por eso les dice, no os dejaré partir con vuestros pequeños. ¿Ya? Faraón quiere hacerse cargo de los niños del pueblo de Israel, de nuestros hijos, ya lo mismo que pasa con Hasatán, ya que él quiere separar la familia, dividirla, hacerse cargo de los niños, seducirlos para ir quitando toda esta luz, todos estos mandamientos del Todopoderoso. Ya vemos cada vez menos que la familia se interesa por seguir lo que es la Torá, por seguir los mandamientos del Todopoderoso, por seguir estas leyes morales, por seguir este bien común. Y ya entre los niños nacen, más luego los envían a las cunas, a los jardines, a las escuelas, donde lo que menos se ve es la palabra del Todopoderoso, no hay Biblia, no hay instrucción, ya no hay nada de eso. Entonces se están encargando de los padres por ir a buscar el dinero, por ir a buscar la plata, dejan a sus hijos ahí en los jardines, compartiendo con otras personas que aprenden cosas que están más lejos de la Torá que lo que uno podría pensar. Y además ahora el tema de la tecnología, de los teléfonos, donde ya a un niño se le entrega un dispositivo móvil, ¿ya? Y se deja solo sin ni siquiera tener la supervisión de un adulto. Ya hay un niño que tenga menos de 9 años, es ilógico que a alguien le pase un arma como un celular. Ya en las redes sociales uno encuentra de todo y es un peligro para tus hijos, es un peligro para nuestros niños. Nosotros tenemos que ser conscientes de cómo está la sociedad en estos días y hacia dónde va apuntando toda esta depravación, ¿ya? Entonces tenemos que estar atentos, despiertos para todas estas cosas. Y nosotros ser los educadores de nuestros niños, enseñarles la Torá, enseñarles la instrucción, llevarlos por este camino de luz. Entonces, ¿qué se quiere? Faraón, como Satanás, que es una sombra de él, ¿qué quiere? Seducir a los niños, separarlos de sus padres, alejándolos de la palabra del Todopoderoso y de la búsqueda de la luz. ¿Ya? Y ahora a lo bueno se le llama malo, y a lo malo de verdad que literalmente es así. A lo malo se le llama bueno. Las cosas que se ven, cosas ridículas se aplauden, y cosas que enseñan no se observan, no se miran. Y le dice Faraón, entonces mirad que nuestra maldad está a la vista. ¿Por qué? Porque se querían llevar estos niños que son el futuro, que son quien tienen que seguir este camino de la Torá para hacer luz para los demás que vienen más abajo. Verso 11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Eterno, pues esto lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Faraón se cierra, se niega a dejarlos ir. Y ahora no será así. Id ahora los varones y servid al Eterno, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Se podría decir que todas las anteriores calamidades que habían ya sucedido en Misraim, ya todo este dolor, todas estas cosas que habían pasado, serían suficientes para ser prudente al que solo
fuera tonto, ¿ya? Pero aquí nos damos cuenta que Faraón no era un tonto, ¿ya? No era que estaba haciendo esto por locura, porque era tonto, sino por su perversidad. ¿Y qué quería hacerle? Quería hacer ver con sensatez lo que le convenía. Pero Faraón, guiado no tanto por su locura, sino por su maldad, porque era malo innato, volvió a oponerse al Todopoderoso, no dejando salir a los niños. Verso 12. Entonces el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Vemos que Faraón estaba tratando de negociar con Moisés, que dejara a los niños, que los niños no, que ustedes vayan. Pero cuando Moisés vio esto y en la presencia del Todopoderoso se da cuenta que el Faraón está tratando de negociar, ¿qué hizo el Todopoderoso? Le dice a Moisés: extiende tu mano, ¿ya? Le da una orden a Moisés, simplemente y sencilla, le dice: extiende tu mano. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso no está para negociar con Faraón cómo hacer los mandamientos. Aquí el Todopoderoso no permite que se mezcle la luz con la oscuridad. Las tinieblas no se pueden mezclar. Eres luz o eres tinieblas. ¿Ya? Aquí no hay términos medios. Y se da cuenta entonces que Faraón está poniendo peros para dejar salir al pueblo de Israel. Y entonces el Eterno le dice a Moisés: extiende tu mano. Si Faraón ya no está obedeciendo, y viene el juicio sobre el rey de Egipto. Verso 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Eterno trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. En efecto, un viento del este, ya que sopló sobre Egipto todo el día y toda la noche, trajo a las langostas al territorio de Misraim. Verso 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Ya vimos en un verso anterior que ni los abuelos ni los padres de estos egipcios que estaban ahí, que estaban viviendo estos juicios, vieron esa plaga. Y entonces esta plaga era la octava de las 10, y era una cosa que no se iba a volver a repetir. ¿Y qué estaba haciendo el Todopoderoso? Estaba persuadiendo a Faraón para que liberara a Israel de la esclavitud. Y nunca va a volver a repetirse una plaga de langostas como la que hubo en este periodo de tiempo. Verso 15. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces, como el Todopoderoso lo había dicho ya en los versos anteriores, que esto iba a cubrir la tierra completamente, iba a bloquear al sol, ya no iba a alumbrar el sol por toda la cantidad de langostas que había. Y no quedó nada, no quedó ni una cosa verde, ni en árbol, ni un retoño, ni una hoja, ni un fruto, ni siquiera una planta en el campo. No quedó nada, no quedó verdor en
toda la tierra de Egipto. Y esposa, si me puede ayudar, Jacer, libro de Jacer, capítulo 80, versos 33 y 34, por favor. Y Yahweh envió y trajo numerosas langostas sobre Mitzrayim, langostas cada una de su clase, que devoraron todo lo que el granizo dejó en pie. Entonces los Mizrayimim se regocijaron de las langostas, a pesar que ellas habían consumido el producto del campo. Ellos las cazaron en abundancia y las salaron para comida. Gracias. El Todopoderoso trajo las langostas, que no dejó nada de lo que el granizo había dejado en pie, y los egipcios, ¿qué hicieron? Viendo que eran muchísimas y que ellos comían langostas, la atraparon y la salaron para comida. Verso 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra el Eterno, vuestro Dios, vuestro Elohim, vuestro poderoso, y contra vosotros. Faraón reconoce su pecado y se humilla delante de Moisés. Nuevamente, entonces, está reconociendo que pecó, ya ve toda esta devastación que está quedando y le pide a Moisés una vez más que le den una oportunidad. Verso 17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis al autoexistente, vuestro poderoso, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Entonces le está diciendo aquí en el verso 17, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Pide una oportunidad y que interceda a Moisés delante del Eterno, y que, ¿para qué? Para que le quiten esta plaga mortífera que está devastando todo Mizrayim. Verso 18. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró al Eterno. Entonces Moisés sale de la presencia de Faraón y eleva una plegaria delante del Todopoderoso. Verso 19. Entonces el Eterno trajo un fortísimo viento occidental y quitó las langostas y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. El Todopoderoso con esto está mostrando que Él es un poderoso justo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Faraón le estaba pidiendo una oportunidad. El padre se arrepintió, pecó, y le está demostrando que Él es un juez justo y va a quitar toda esta langosta con un viento occidental. Recordemos que el viento que trajo la langosta fue un viento del este, un viento oriental. Ahora está para el otro lado, un viento occidental, y está quitando toda la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Y esposa, si me puede ayudar, libro de Jacer, capítulo 80, verso 35, por favor. Y Yahweh volvió un poderoso viento del mar que se llevó todas las langostas, aun las que estaban saladas, y las echó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en los contornos de Mitzrayim. Gracias. El libro de Jacer nos confirma de que el Todopoderoso envió un viento que se llevó todas las langostas. Ni una langosta quedó en los contornos de Egipto, aún las que los egipcios habían atrapado y habían salado, esas igual las echó en el mar Rojo, mar de Suf. El mar Rojo también es conocido como Yam Suf. Aquí estas dos palabritas son palabras hebreas que significa mar de juncos. Esta es una mejor traducción.
traducción, mar de junco. Ya, esta es una mejor traducción a lo que ustedes conocen o que su Biblia aparece ahí como mar rojo, Jan de Sub, o mar de juncos. Le pueden anotar ahí en su Biblia mar de juncos, porque esa información la pueden encontrar en algún libro, buscando, y ya saben esto. Entonces hemos aprendido Hag Sameach, hemos aprendido Yam Suf, ya hemos aprendido otras palabritas en hebreo. Verso 20. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces, el Eterno hizo que Faraón se pusiera terco nuevamente. ¿Por qué? Porque Faraón estaba designado, ya había sido elegido para perdición. Porque Dios mostraría en este hombre, en este egipcio, mostraría su poder. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos conoce desde que antes que estuviéramos en este plano, en esta prueba de la fidelidad, donde se tiene que mezclar la luz con las tinieblas, donde tenemos que vivir los ministros de la luz en este valle de sombra y de muerte. ¿Para qué? Para que logremos vencer toda esta oscuridad que vemos, con la que convivimos diariamente. Entonces, el Todopoderoso sabía que Faraón, que su interior era un perverso y que su maldad era innata y que no cambiaría. ¿Por qué? Porque este Faraón es simiente de Hasatán, ya simiente física. Nosotros ya lo vimos en Génesis, que pasó en el huerto, que pasó después del diluvio, y es descendiente de Caín, es descendiente de Ham, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ham tuvo a Misrayim, a Cus, a Misrayim y a Kenan. Entonces es descendiente de esta simiente híbrida que está entre nosotros. Antes de estar acá, todos pasamos en el reino de la luz, donde fue la rebelión de Hasatán, el encargado de dar a conocer todas estas leyes, toda esta Torá del Todopoderoso. Él era encargado de transmitirla a los ministros de la luz. Ellos se la transmitían a las demás naciones, lo mismo que vemos en la tierra. Israel es el encargado de dar a conocer toda esta instrucción. Se rebeló, sedujo como sedujo a Eva, sedujo a un tercio de las huestes celestiales, y dentro de ellos lo más probable es que haya estado Faraón. Y le toca vivir acá, en estas casas de barro, en un lugar inferior. Le toca vivir lo mismo que vivió en el reino de luz, que no quiso obedecer al Todopoderoso. Él escogió seguir a Satanás, y acá el Todopoderoso sabía que él no iba a cambiar. Sabía que iba a seguir con su maldad innata. Verso 21. El Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Dijo el Eterno entonces que le dice a Moshe que extienda su mano y que haya tinieblas, que todo el mundo las palpe. Estas tinieblas es una oscuridad tan densa que se puede sentir, y es una sombra de lo que tendrá que venir en algún momento. Acá en este plano donde estamos tiene que venir una oscuridad tan densa, tan poderosa, que las personas que estamos recibiendo esta luz, que somos luz, que estamos tratando de iluminar toda esta oscuridad, esto se va a venir contra nosotros. Todos estos vientos van a tratar de apagar esta luz ya que hay en cada hogar, o en cada nación, en cada pueblo. Y después de esto, cuando venga esta inmensa oscuridad, tiene que venir la salvación. Por eso tenemos que estar tranquilos, porque a pesar de que venga esta oscuridad tan poderosa, el Todopoderoso nos va a proteger y nos va a proveer. Acá lo hemos dado cuenta en la lectura de estos versos, que el Eterno en dos de cada 3 plagas le daba
le daba al faraón una prevención, o sea, le avisaba que iba a venir tal plaga, pero en la tercera aparecía sin previo aviso. Y ahí es donde aparece la oscuridad. Verso 22. Y la oscuridad siempre es asociada, es sin Torah, ya eso es oscuridad, no hay nada de luz, no hay nada de instrucción, no hay ninguna ley del Todopoderoso. Verso 22. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. La palabra que se traduce como tiniebla es la palabra Hoshech, Hoshech, Hoshech. Esta es la palabra hebrea, esta es una palabra hebrea que aparece en su Biblia traducida como tinieblas. Y significa, en el diccionario Strong, significa oscuridad, literalmente tiniebla. Ya eso está bien traducido. Solamente le hago el alcance. ¿Por qué? Porque la Hoshech es oscuridad, es ausencia de instrucción. Cuando usted lea en su Biblia, no sé, en Daniel, en cualquier lugar, cuando está hablando de oscuridad, es algo que no hay instrucción del Todopoderoso. ¿Qué significa entonces las tinieblas? Significa una vida sin Torah, sin instrucción, sin estos mandamientos de vida que el Todopoderoso nos da. ¿Y qué está representando toda esta oscuridad en Egipto? Está representando el lugar donde está Hasatán y sus huestes. Y le está mostrando la condición a Faraón, esa condición de oscuridad que hay en su vida y en su pueblo, con toda esa idolatría, con toda esa maldad, con todo ese abuso que había. Y nosotros sabemos que el mundo es una sombra de lo que es Egipto, ya su idolatría, su consumismo, todo lo mismo que pasaba en Sodoma y Gomorra, es lo mismo que se vive hoy en Egipto, es una representación, es una sombra, todos son paralelos de lo mismo. Y vemos que acá, como el mundo es una sombra de Egipto, vemos la oscuridad que hay en esta sociedad, la maldad que hay, hacia dónde vamos dirigiéndonos ya al fin de esta humanidad. Si simplemente vamos al fin de esta humanidad con todos estos mandamientos, todas estas creencias, todas estas filosofías que te alejan del Todopoderoso, que están realmente mostrando oscuridad y que en cada hogar están oscureciendo la luz del Mesías. Toda esa instrucción la oscurecen porque cada vez es menos las personas que se interesan por la instrucción del Todopoderoso. Solamente quieren vivir como a ellos creen que es la forma de vida. Si no tenemos la instrucción del Todopoderoso, no tenemos luz. Si no hacemos los mandamientos como el Todopoderoso los dice, no somos luz ni no tenemos luz en nuestra vida y menos vamos a iluminar a otra persona. Verso 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Después se puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 36 al 40, por favor. Y el Todopoderoso envió oscuridad sobre Mizrayim, y toda la tierra de Mizrayim y Patros se volvieron oscuridad por 3 días, tanto que un hombre no podía ver su mano cuando la alzaba hacia su boca. En ese tiempo murió mucha gente en Israel que se había rebelado contra Yahweh, y que no quisieron escuchar a Moshe y a Aarón, y no creyeron en ellos que el Todopoderoso los había enviado. Y quienes habían dicho, nosotros no saldremos de Mizrayim, no sea que perezcamos de hambre en el desierto desolado. Y que no quisieron escuchar
a la voz de Moshe. Y Yahweh los plagó en los 3 días de oscuridad. Y los Yisraelim los sepultaron en esos días sin que los Misrayim se enteraran de ello, ni se regocijaran sobre ello. Y la oscuridad fue muy grande en Misrayim por 3 días, y cualquier persona que estaba parada, cuando la oscuridad vino, permaneció parada, y aquel que estaba sentado, permaneció sentado, y el que estaba tendido, continuó tendido en el mismo estado, y aquel que estaba caminando, permaneció sentado sobre el suelo en el mismo lugar. Y esta cosa sucedió a todos los Mitzrayimim hasta que la oscuridad pasó. Gracias. Vemos que el Todopoderoso entonces envía una gran oscuridad sobre todo Egipto, sobre Patros, por 3 días. Tanto que un hombre entonces no podía ver su mano cuando la alzaba para llevarla a su boca. Además, en este tiempo hubo rebelión, ya comenzó a rebelarse cierto grupo de israelitas que no creyeron a Moshe y a Aarón, que el Todopoderoso se le había revelado y que los había enviado a liberarlos de la esclavitud. Entonces no quisieron escuchar a Moshe, no quisieron escuchar a Aarón, no creyeron en lo que le decían, y ellos mismos, estos israelitas, dijeron que no iban a salir de Egipto, no sea que perezcamos de hambre en el desierto, y que no quisieron escuchar a Moshe y a el Todopoderoso. ¿Y qué hizo el Eterno? Los plagó. Ya envió una plaga sobre ellos en estos 3 días de oscuridad, y los israelitas los sepultaron durante esos 3 días en silencio. Y recordemos que Israel tenía luz en esos días, ya no, ahí Goshen estaba iluminado, ahí tenían luces estos días, y los enterraron entonces sin que los egipcios se dieran cuenta, porque ellos se iban a regocijar, se iban a alegrar de lo que le estaba pasando a estos desobedientes de Israel. Y la oscuridad fue muy grande por 3 días. El que estaba parado, o el que estaba sentado, o el que estaba tendido, se quedó en su mismo lugar. Y esto sucedió a todos los egipcios hasta que la oscuridad pasó. ¿Ya? Entonces vemos rebelión del pueblo de Israel, ya lo mismo que va a pasar cuando ya salen de Egipto, que hay un grupito ya de personas incrédulas que no creen los mandamientos del Todopoderoso, que no creen que Él los va a rescatar de toda esta esclavitud en la que vivimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Creer en las promesas que están para los que estamos viviendo en este mundo, en Egipto, y que el Todopoderoso nos va a liberar de esta maldad, de esta esclavitud, de esta sociedad corrupta, ya de las enfermedades, de todas estas cosas. De Israel entonces tiene que caminar en la luz como un pueblo, ya, y también individualmente cada uno de nosotros tenemos que caminar en la luz, o sea, tener luz en nuestras vidas, hacer los mandamientos del Todopoderoso para poder ser luz a las demás personas y poder alumbrar, ser luz, ser un faro dentro de esta gran oscuridad que estamos viviendo. Y me gustaría que fuéramos con nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 5, libro de Mateo capítulo 5, y vamos a leer del verso 13 al 18. Mateo capítulo 5, del verso 13 al 18. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la tierra no tiene sal, y nosotros somos la sal del mundo, o sea, le damos sabor, preservamos que toda
que toda esta oscuridad ya elimine a toda la humanidad gracias a la sal de este mundo, se preserva hasta el día que el Todopoderoso venga. Entonces va diciendo, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, la sal le da sabor, sirve para preservar, sirve para purificar, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más. Si no hubiera personas que buscan la Torá, que siguen la Torá, que hacen los mandamientos del Todopoderoso, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, los que hacemos los mandamientos, somos la luz del mundo, de esta oscuridad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros como luz no tenemos que estar escondidos, sino tenemos que dar luz a las demás personas en nuestro hogar, en nuestro barrio, Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los mandamientos del Todopoderoso, que son mandamientos buenos. Moralmente hacen el bien sobre nosotros y sobre las demás personas. Entonces, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que manifestar nuestras obras para que las personas den gloria al Padre, porque dicen esas obras son obras buenas. No penséis que he venido para abrogar la Torá, la palabra que aparece en su Biblia, la palabra ley, pero esa es la palabra Torá, la instrucción del Todopoderoso. No penséis que he venido para abrogar, o sea, para anular, para que deje de ser, ¿ya? No he venido para abrogar, para que deje de ser la ley o los profetas. No he venido para anular, para abrogar, ¿ya? Sino para cumplir, para demostrar cómo debía cumplirse esta instrucción, cómo debía llevarse esta luz para que iluminara a las demás personas y no como lo estaban haciendo los sacerdotes, ya toda esta casta sacerdotal en ese tiempo cuando vino Yeshua, ya porque ellos tenían leyes que eran añadidas por estos líderes religiosos. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley de Moisés, de la instrucción, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, no vino a anular, no vino a que ya no se debe cumplir, no, al contrario, la vino a cumplir, y esto no va a dejar de ser hasta que pase el cielo y la tierra. Los mandamientos del Todopoderoso son la luz, iluminan nuestro camino, iluminamos a otras personas, y con eso demostramos que estamos con la luz y hacemos los mandamientos del Todopoderoso, ¿ya? Y ni una yud, o sea, la yud es una letrita, aquí lo que dice, ni una jota, ya es una yud en hebreo, que es una letrita de las más pequeñas, y nada pasará, sino hay que hacerlo porque la ley del Todopoderoso es eterna. Mientras nosotros estemos en este plano, hay que cumplirlas. Continuamos, verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moshe y dijo: Id, servid al Eterno, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. El rey de Egipto en esta oportunidad está aceptando que vayan los niños, ya al ver esta plaga, esta señal que le estaba cayendo, estaba aceptando que vayan los niños, pero está prohibiendo que vayan los ganados y los rebaños, ¿ya? Le dice entonces que los rebaños queden en Egipto. Recordemos que el rebaño de Egipto había sido diezmado, había muerto casi todo, ¿ya? Entonces
Faraón le convenía que quedaran los animales, los ganados, los rebaños de los israelitas para él volver a tener gran cantidad de bestias. Pero nosotros entendemos que el Todopoderoso a Moshe le había dicho que él tenía que salir con todo, o sea, con su gente y con sus animales. ¿Por qué? Porque los animales iban a ser utilizados para el servicio al Todopoderoso, y también para el sustento del pueblo en su salida de Misraim. Verso 25. Y Moshe respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el Eterno nuestro poderoso. ¿Qué le está diciendo Moshe? Moshe le está diciendo: tú también nos proveerás de ganado y ofrendas para las fiestas y comidas de nuestro Elohim. ¿Qué le está diciendo Moshe? En resumen, no solo utilizaremos nuestro ganado, sino también los tuyos. Y con esto volvemos a confirmar que en Misraim no murió todo el ganado, como lo vimos anteriormente, sino murieron algunos. Verso 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Eterno nuestro poderoso. Y no sabemos con qué hemos de servir al autoexistente hasta que lleguemos allí. Moshe no sabía cuántos animales ofrecerían al Todopoderoso, ya hasta que arribaran al lugar donde el Todopoderoso los iba a llevar. Por esto le dicen a Faraón que no dejarían nada. Y cuando le dice aquí en el verso, no sabemos, porque no sabemos, lo que le está diciendo es que el Todopoderoso aún no había entregado la Torá, la instrucción de los sacrificios, ya cómo se debían hacer, qué tipo de animales, qué cantidad, ya no había dado esa instrucción. Entonces, por eso le dicen, no sabemos cuántos animales vamos a utilizar. Verso 27. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Entonces el Todopoderoso hizo nuevamente que se pusiera terco Faraón y se rehusara a dejarlos ir. Faraón entonces desobedece el mandamiento del Todopoderoso. El Todopoderoso está dejando que Faraón se ponga terco, no puede coaccionarlo a que él diga ya los voy a dejar ir. Se va poniendo terco Faraón y no deja salir al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque Faraón tiene maldad innata y desobedece al Todopoderoso, busca la excusa, que estamos en la gracia, que eso es antiguo, que es del viejo pacto, que es antiguo, no obedezco, Jesús ya hizo todo por mí, Yeshua ya hizo todo por mí, ¿ya? Entonces, busca la excusa. Verso 28. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. El rey entonces, después de escuchar todo esto de que se irían todos de Egipto, el rey furioso, entonces por la palabra de Moshe, lo amenaza con matarlo si vuelve a molestarlo. ¿Ya? Eso fue lo que le estaba diciendo Faraón a Moshe. Verso 29. Y Moshe respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ya vemos que Faraón ha llegado al máximo de su necedad. Ya lo mismo, una sombra de Hasatán, que está en su máxima necedad, en su máxima desobediencia, y acá se hace presente, se manifiesta ese orgullo, ya que va a tenerlo sometido a que él cree que es más poderoso que el Eterno, que él
es su propio Dios y que no tiene que obedecerle a nadie más. Su orgullo, su egoísmo no lo va a dejar ver que el Todopoderoso le está dando una nueva oportunidad para librar a su pueblo de la calamidad que va a venir. Lo mismo que Satanás, que se revela contra el Todopoderoso, que le solicita el trono, quiere ser el rey de Sión, ¿ya? Que sus leyes, que esas tinieblas, serían las nuevas leyes que deberían gobernar al universo, y que lo mismo que pasa acá, que esas leyes que inventa Satanás son las leyes que cree que a la humanidad le van a dar un mejor estatus, un mejor gobierno, ¿ya? Pero vemos que cada vez vamos en decadencia. La humanidad está cada vez en decadencia más y más. Y vemos que y al ver toda, ya que está en su máxima expresión de necedad, de desobediencia, se hace ya el Todopoderoso ya no puede hacer nada más que quebrar este orgullo, porque la única forma de quebrar este orgullo es con vara, ya es con vara, es con juicio, es con dolor. Va a ser la única forma de quebrantar este orgullo de Faraón. Y Moshe le dice: no veré más tu rostro, porque serán el rey y sus siervos y sus magos y sus consejeros los que le pedirán a Moshe y a todo el pueblo de Israel que se vayan fuera de la tierra de Egipto. Y les voy a pedir que por favor vayamos con nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 11, verso 10. Para mi parecer, este es el verso que debería cerrar todo este ciclo de las nueve plagas de Egipto. Ya con este verso debería terminar este capítulo y comenzar el capítulo 11 con el verso 1, del 1 al 9. Entonces, vamos a hacer lectura en el Éxodo 10, libro de Éxodo, capítulo 11, verso 10. Y Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Eterno había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Haciendo ya un cierre de todas estas nueve señales, 9 maravillas que el Todopoderoso hizo en la tierra de Misraim, pero Faraón se endureció porque ya viene la nueva plaga. En el otro capítulo veremos ya cuando se le anuncia al pueblo de Israel, se le da las instrucciones de lo que tienen que hacer para que venga la 10ª plaga, y ya en esa el faraón los va a dejar salir. Entonces cerraríamos con Éxodo 11:10. Tuvo entonces Faraón 9 oportunidades de obedecer a el Eterno, pero él no dejó salir a Israel. No obedeció y no permitió que el primogénito del Todopoderoso saliera de su tierra. ¿Y qué va a traer esto? No estaba dejando salir al primogénito del Todopoderoso, y el Poderoso iba a tener que hacer algo con el primogénito de Faraón y de todo Egipto. Hasta acá nos ha acompañado el Todopoderoso. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Todopoderoso alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que nuestro Adón Yeshua les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo Shabbat.